Edema agudo de pulmón de altura. Ya. Como introducción, vamos a ver que el ser humano es un importante colonizador de todas las regiones a nivel mundial. Esto gracias a la globalización y al incremento y mejoramiento de los medios de transporte que permiten al ser humano llegar de una distancia a otra en cada vez tiempos menores y generar cambios en relación a la altitud de manera más rápida que se realizaba anteriormente. Como vemos acá, cuando un ser vivo se enfrenta a un ambiente nuevo, a un ambiente desconocido, debe existir un proceso de aclimatación donde el ser vivo que ha sido sometido a un nuevo clima, a un nuevo ambiente, debe cambiar su fisiología y también la morfología de todas sus partes para lograr una adaptación. Es así que durante el proceso de la evolución existen muchos cambios en diferentes especies de animales. Ahora, la aclimatación en relación a los humanos igual genera cambios eh, en varias generaciones. Es por eso que la primera parte de la aclimatación se realiza en fase aguda. En la fase aguda tenemos que el ser humano se debe someter a una hipoxia hipovárica y el mecanismo de compensación en esta fase va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, existe un acortamiento del ciclo respiratorio que va a producir insomnio, una disminución en la capacidad del esfuerzo y un aumento en la presión capilar. También va a existir una redistribución de líquidos y puede haber una alteración a nivel visual. Esta hipoxia hipovárica es inversamente proporcional con relación a la altura. Es decir, existe menor presión hipovárica a mayor altitud y una mayor presión hipovárica a nivel del mar o a niveles cercanos a este. Entonces, esta hipoxia genera una lesión tisular aguda. Entonces, es importante conocer que el edema agudo pulmonar de altura es parte de la mala adaptación a la altura. Esta mala adaptación a la altura, como se ve acá, puede existir una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda se encuentra el edema agudo pulmonar de altura, el edema cerebral y el mal agudo de montaña, el Sorovich. En los cambios crónicos relacionados con la mala adaptación crónica, se encuentra la enfermedad de Monge, relacionada con la insuficiencia venosa, la eritrocitosis, la hipertensión pulmonar, que son cambios crónicos. Como vemos acá, en relación a la maladaptación aguda, la primera descripción de esta fue realizada en 1937 por Hurtado, que realizó la primera descripción. En 1952, Ludwig realizó una descripción más detallada. En 1957, Lizárraga utiliza el término quechua de soroche. En 1960 existe la primera publicación en inglés de estos cambios agudos en personas que realizaban montañismo. Entonces, como habíamos comentado al principio, el ser vivo se somete a un nuevo ambiente. Y este nuevo ambiente, el humano puede adaptarse, aclimatarse o maladaptarse. Se habla de maladaptación cuando existe un fracaso de los mecanismos compensatorios. Se clasifica el síndrome de maladaptación aguda a la altura como el mal agudo de montaña, que es el Soroche, que puede tener una presentación de leve a moderada, el edema agudo pulmonar de altura, que es no moderada, y el edema agudo cerebral de altura, que es una complicación moderada a severa. En relación a la epidemiología, el edema agudo pulmonar de altura puede dar a personas que nacieron en la altura, que realizaron un viaje a nivel del mar y retornaron. Y también afecta a nativos de zonas bajas, personas que por primera vez
son expuestos a la altura. Entonces, esta entidad se va a presentar en ambas situaciones. En relación a la epidemiología, existe 35 millones de personas que visitan destinos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar cada año. Esta patología es muy frecuente en personas jóvenes, especialmente en varones, y frecuente entre los 20 hasta los 40 años. Empieza a disminuir por encima de esta edad, siendo niveles muy bajos, incluso ya casos extraños por encima de 50 años. En relación a la epidemiología, vamos a hablar que el mal agudo de montaña es una complicación frecuente, pero que generalmente se correlaciona con síntomas leves, el dolor de cabeza, la disnea, la intolerancia al ejercicio, pero que la mayor parte con un tratamiento de sostén, tratamiento sintomático, va a ir bien. La complicación del edema agudo pulmonar de altura es una complicación baja, que se puede presentar entre 0.1 a 4% de las personas que visitan grandes altitudes. El 50% de los pacientes que presentaron un edema agudo pulmonar de altura puede tener además un mal agudo de montaña. Es decir, que una persona puede tener síntomas mixtos y eso generar una confusión o un descuido en el diagnóstico. 14% tienen además la forma más severa, que es el edema agudo cerebral de altura. Y como habíamos visto por encima de los 50 años, ya es una hipertensión, es una forma rara de presentación. Generalmente, el edema agudo pulmonar de altura clásico, este se presenta por un ascenso agudo en personas que viven en baja altitud, ese es el clásico. Pero también se puede tomar en cuenta el reingreso de las personas que tuvieron un reascenso a la altura. Esto se presenta en las personas que nacieron a gran altitud, que bajaron a un lugar más bajo y que retornaron. Ese es el tipo de reingreso, edema agudo pulmonar de altura de reingreso. También existe una categoría para los niños que viven a gran altura y que pueden desarrollar un edema pulmonar posterior a una infección respiratoria sin haber realizado algún cambio de altitud, que se describieron algunos casos. Generalmente, el edema agudo pulmonar de altura ocurre por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y y se va haciendo menos frecuente por encima de esta altura, por debajo de esta altura. También hay que aclarar que existe un riesgo individual, una susceptibilidad individual, aparte de la altura alcanzada. También se debe tomar en cuenta que otro factor importante es la velocidad de ascenso y el tiempo que pasó en relación al ingreso a la gran altitud. Por debajo de 3.000 metros sobre el nivel del mar y por encima de 2.500 se presenta en un 25% esta complicación, y entre 3.000 a 4.000 metros un 50% y por encima de 4.000 ya en un 85%, es decir, a mayor altura, mayor posibilidad de presentar el mal agudo de montaña, tanto en sus formas leves, moderadas y severas. La definición, vamos a ver que el edema agudo pulmonar de altura es un edema de alta permeabilidad que se produce por una insuficiencia capilar por estrés, por la hipoxia hipovárica. Acá, generalmente, como son personas jóvenes, generalmente pocos pacientes están relacionados con una enfermedad cardíaca previa. El mecanismo inflamatorio ha sido muy estudiado, pero no existe una evidencia absoluta en relación a la fisiopatología sobre el edema pulmonar. Es, es una complicación rara del mal agudo de montaña, pero potencialmente mortal. Generalmente afecta a las personas que ascienden el edema pulmonar clásico o a los reascienden a las personas que nacieron a gran altitud y que bajan al nivel del mar por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Dentro de los factores de riesgo vamos a ver que la velocidad de ascenso, es decir,
más de 500 metros sobre el nivel del mar por encima de 2.500 por día, genera un incremento en la factor. La altura por encima de 2.000 metros, la susceptibilidad genética, se habla de la deficiencia del óxido nítrico como un potencial efecto eh, que puede predecir la aparición de este efecto, y también en aquellas personas que tuvieron un ascenso previo a la altura y presentaron este mal, tienen la susceptibilidad de presentar nuevamente esta situación. Dentro de las variables ambientales, se toma en cuenta que es mucho más frecuente en épocas de mayor frío en las zonas de altura, la deshidratación, y también se ha visto que hay una relación con las causas virales, con las fiebres, que puede ser originario de la fiebre y incluso generar la lengua, cambios de la lengua viral. También se ha visto que no es recomendable que cuando las personas asciendan a la altura realicen todos los días ejercicio físico porque puede generar un incremento en la proporción de esta enfermedad. Generalmente se pide que se realicen los reposos los primeros días de ascenso a la altura. En relación a la etiopatogenia, sobre el edema agudo pulmonar de altura, existe una acumulación anormal de plasma y de algunos glóbulos rojos a nivel de los alveolos pulmonares porque existe un estrés a nivel de la barrera alveolo-capilar generado por la hipoxia hipovárica. Este estrés a nivel alveolar genera la ruptura y genera una respuesta a esta hipoxia, generando una vasoconstricción irregular. Esta vasoconstricción irregular incrementa el flujo pulmonar en algunas regiones, generando hipertensión pulmonar, generando un aumento en la resistencia vascular, un aumento en la resistencia vascular pulmonar y generando permeabilidad en la barrera capilar. Este mecanismo de vasoconstricción exagerada y desigual, además, está relacionada con la producción de óxido nítrico endotelial y además un incremento excesivo de la producción de endotelina. Entonces, en este mecanismo, por la vasoconstricción, se produce la fuga de los eritrocitos y también se produce la fuga de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial, generando el edema. Entonces, este líquido a nivel extravascular, por fuera de los espacios alveolares, altera el intercambio de gas y puede generar en una hipoxemia que puede ser moderada o fatal. En esta parte, las personas que tienen una herencia genética predisponente con una disminución en el óxido nítrico suelen tener un edema agudo pulmonar de altura más severo. Los genes que se han asociado a una mayor severidad del edema agudo pulmonar de altura son los relacionados con la producción del óxido nítrico, con la producción de la renina-angiotensina-aldosterona, con el factor inducible por la hipoxia, con la proteína de choque térmico, con las proteínas de surfactante pulmonar A1, A2, con las acoporinas y con el gen BMPR2. Dentro de la fisiopatología, como habíamos comentado en el resumen, vamos a ver una vasoconstricción pulmonar por la hipoxia, hipertensión pulmonar, incremento en la resistencia vascular pulmonar, cambios en la permeabilidad de la barrera alveolo-capilar, una lesión mecánica con fuga de las proteínas y eritrocitos, y en algunos casos no se ha visto la presencia de una inflamación. Entonces, como vemos acá, existen las características hemodinámicas que van a generar cambios en la hipertensión pulmonar, como es la vasoconstricción exagerada, un incremento en la presión de la arteria pulmonar, un incremento del tono simpático y hipoxemia, un incremento de la producción del óxido nítrico endotelial, una disminución de los volúmenes pulmonares, una disminución en el reclutamiento de la capacidad de difusión de una hipoxia. También existe una disminución en la capacidad ventilatoria y también existe una respuesta, una disminución en la respuesta natriurética a la hipoxia.
Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que no hay una sintomatología clara. Este cuadro puede pasar con síntomas inespecíficos, puede pasar con síntomas inespecíficos, puede tener un inicio insidioso, pero los síntomas generalmente van progresando, van empeorando. Y son síntomas inespecíficos, como las náuseas, vómitos, cefalea, tos, insomnio, tos, disnea. Como habíamos visto, podemos generar una clasificación en categorías de riesgo de acuerdo a la situación. Primero, todo basado en el nivel de altura. A nivel de La Paz estamos por encima de los 3.600 metros sobre el nivel del mar y a nivel del alto estamos por encima de los 3.900. La categoría bajo es cuando la altura que se encuentra es por debajo de 2.800 y cuando la velocidad de ascenso ha sido por encima de los 2 días. La velocidad de un día generalmente es un factor de riesgo. La categoría de riesgo moderado es cuando la altura es entre 2.500 a 2.800 y se realiza en un día. Y además no hay historia previa de un mal agudo de montaña como antecedente a la persona. O que el individuo haya realizado un ascenso de 500 metros por día por encima de 3.000 metros. Y el riesgo elevado que somos nosotros, donde la altura es a mayor, el ascenso es a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, y si se lo realiza en un día, tiene una mayor predisposición para esta descompensación, y además que exista un antecedente previo de una mala adaptación aguda o de un edema pulmonar previo. En el cuadro clínico generalmente va a comenzar con accesos de tos, generalmente seca, no productiva, con una disminución en la capacidad de esfuerzo, con disnea, una dificultad, una intolerancia al ejercicio. Además, pueden presentar rinorrea y pueden presentar incluso picos febriles que se pueden confundir con infección respiratoria. Generalmente los síntomas van progresando a partir del cuarto día y pueden acentuarse en el séptimo hasta el 10.º día. Es por eso que dentro de los 4 a 7 días son los días donde se debe monitorizar a las personas que ascendieron a la altura. Generalmente estos síntomas se van precipitando y van empeorando conforme va pasando los días sin una mejoría clara. También pueden exacerbarse estos síntomas durante la noche o después de algún ejercicio físico intenso. Generalmente, si una persona permanece por más de 7 días en la altura y no ha desarrollado ningún síntoma, lo más no va a presentar ya este cuadro. Es muy raro que se presente por encima de los 7 a 8 días. Generalmente esta disnea, la disnea es lo que más llama la atención a las personas y que puede llegar incluso a ser una disnea en reposo. Como vemos acá, existen algunas escalas para realizar un diagnóstico precoz o por lo menos evaluar si la persona tiene posibilidad de una descompensación aguda leve, moderada o grave, que es el score de Leakey-Lewis, donde toman en cuenta la cefalea, los síntomas gastrointestinales, la fatiga, la debilidad, el vértigo, alteraciones del sueño, alteraciones mentales, la ataxia y edemas periféricos como factores de riesgo. Cuando la persona posee un puntaje de 1 a 3 puntos, se considera que puede ser un mal agudo de montaña leve, donde el tratamiento es sintomático y reposo, un mal agudo moderado entre 4 a 6 puntos, donde se debe evaluar el compromiso pulmonar, y un mal agudo montaña grave cuando posee más de 7 puntos. El diagnóstico, existe algunos criterios diagnósticos para el edema agudo pulmonar de altura.
Por ejemplo, estos diagnósticos se realizan en el sitio donde está el paciente, en el lugar de altitud, donde la causa predisponente es el recién ingreso a esta altitud. Los síntomas pueden presentar disnea en reposo, disconfort en el pecho, tos con expectoración blanca o rosada, fatiga, astenia o disminución de la capacidad del ejercicio. Puede presentar algunos síntomas como estertores húmedos o sibilancias. En uno o ambos campos pulmonares, presentar cianosis, taquicardia y taquipnea. Generalmente el diagnóstico final del edema agudo pulmonar de altura debe incluir dos síntomas y dos signos. Los criterios diagnósticos clínicos, vamos a ver la cianosis, los sectores húmedos pulmonares, la radiografía de tórax, vamos a ver un infiltrado irregular y nublado, generalmente predominio central, y que puede presentarse en un hemicampo o en ambos campos pulmonares. Esta opacificación en el pulmón generalmente es difusa e irregular, pero se puede difundir en una sombra ampliada. La imagen cardíaca generalmente es de tamaño normal porque, como habíamos comentado, la mayor parte de las personas que sufren esto son personas jóvenes y tienen un aparentemente cuadro de enfermedad cardíaca previa. Como se ve acá, en la radiografía de tórax es una imagen de muestra donde se ve un infiltrado unilateral, solo en el campo derecho. También es importante ver que en la radiografía de tórax se debe buscar un compromiso neumónico, porque generalmente esta inflamación puede predisponer a una infección bacteriana. Entonces, las personas que presentaron este cuadro pueden tener además una sobreinfección y eso exacerbar los síntomas. Como aquí en la inflamación existe un incremento de la permeabilidad con el paso de los eritrocitos, puede presentarse expectoración hemoptoica. Entonces, el diagnóstico generalmente es un diagnóstico de exclusión. Debemos realizar el diagnóstico diferencial de otras entidades agudas, especialmente si los síntomas y signos no mejoran con el tratamiento del edema agudo pulmonar, que son el asma, la bronquitis, la insuficiencia cardíaca, hiperventilación, un infarto agudo de miocardio, la neumonía o la embolia pulmonar. Entonces, en el tratamiento vamos a tener varias estrategias terapéuticas, no hay un tratamiento en general, pero se debe realizar una diferenciación entre los dos panoramas de tratamiento, la prevención y el tratamiento en el lugar de altura. También existe alguna duda sobre si el tratamiento es diferente en los nativos de altura que reingresaron o en aquellos que vienen de a nivel del mar. También se debe evaluar si es un tratamiento preventivo o hospitalario. En relación a la profilaxis, esto tiene mucho mayor beneficio y esto se debe informar en todos los países a los turistas que asciendan a la altura. Como habíamos comentado, se debe programar un ascenso de la altura pausado, no realizarlo de manera súbita. También se debe preguntar si hay antecedentes familiares de una edema pulmonar de altura previo o mal agudo de montaña previo en alguno de los familiares y en algunos casos dar medicación como la cetazolamida a las personas que van a ascender la altura que se ha visto que tienen un mayor beneficio. En relación al tratamiento hospitalario y el tratamiento en el lugar, en la altura, Marticorini y Hulgren en 1979 realizaron un ensayo clínico donde evaluaron el tratamiento con reposo y cama y el tratamiento reposo con oxígeno. Estas dos estrategias fueron eficaces, sin ninguna otra medicación, solo reposo y oxígeno, con una mejoría en la mayor parte de las personas. Existen otras alternativas de tratamiento farmacológicas para minorar los síntomas, como el nifedipino, los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el tadalafil o el selenafil, los beta-agonistas como el salmeterol, la cetazolamida, la dexametasona y los diuréticos que se utilizaron.
Pero aquí vamos a ver que los diuréticos son los que tienen actualmente menos evidencia, puesto que este edema agudo pulmonar de altura no es cardiogénico. El tratamiento de elección en el edema pulmonar cardiogénico son los diuréticos, pero en el edema de altura no se ha visto un beneficio, puesto que la fisiopatología es diferente. Como vemos acá, algunos grados de evidencia en relación al tratamiento, el reposo y el descenso tienen una evidencia 1A, los AINES, la acetazolamida una indicación 1B, el tratamiento sintomático con antieméticos o proquinéticos, también en formas moderadas, la oxigenoterapia, las cámaras hiperbáricas tienen una indicación 1B y C, la dexametasona 1B, especialmente cuando existe un edema cerebral de altura, y la oxigenoterapia, nifedipino, sildenafil, salmeterol, tienen una evidencia moderada. Entonces, el tratamiento, el oxígeno y el reposo siguen siendo la medida inicial y clave para el diagnóstico. Si en el centro se posee alguna de la familia salmeterol, se pueden utilizar. Y en relación a la acetazolamida, se ha visto que es más beneficioso en la profilaxis. No existe un tratamiento aprobado por FDA para el edema agudo pulmonar de altura y debemos ver que es un grupo de enfermedades que se debe realizar un diagnóstico diferencial y que generalmente cuando no existe una mejoría con el tratamiento conservador, empeora el cuadro clínico, se debe descartar que sea una enfermedad maladaptación de altura o se debe evaluar la complicación neurológica que es la más severa. Generalmente el tratamiento conservador genera una mejoría pronta, en 1 a 2 días. Entonces es importante revaluar el caso periódicamente para ver la evolución de la enfermedad.